buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo Desafíos y Oportunidades de la Nueva Normalidad, articulando la práctica en bibliotecas y la enseñanza en bibliotecología. Hoy nos encontramos reunidos en el segundo encuentro de este ciclo en torno a las bibliotecas y la Agenda 2030 en tiempos de aislamiento social preventivo. Como para contextualizar un poquito esto de la Agenda 2030, les vamos a contar que la Agenda 2030 es un documento consensuado por las y los líderes del mundo durante las cumbres de las Naciones Unidas del 2015, una reunión que se llevó a cabo en septiembre del 2015 en Nueva York. Este documento se denominó Transformando nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí se presenta un plan de acción mundial centrado en las personas, el planeta y la prosperidad para ser desarrollados a partir de este año hasta el 2030. Sus propósitos, los objetivos de esta agenda son fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, y erradicar la pobreza en todas sus formas. Pero como ven, el propósito es muy amplio y tenemos que aportar todo para que se pueda lograr. La Agenda 2030 en principio concierne a todas las instituciones, organizaciones, empresas y personas del planeta. En este sentido, concierne a las bibliotecas, nos concierne a nosotros, ¿no? Que en cumplimiento de la función social, estas bibliotecas proporcionan acceso a la información, ofrecen oportunidades a las personas para mejorar su vida y contribuyen a la toma de decisiones informadas. Entonces, aquí vemos la importancia, ¿no? El lugar preponderante que cumplen las bibliotecas, siempre lo cumplieron, pero quizás ahora lo visibilicemos más. Permitiéndoles a las bibliotecas y a las personas acceder a mejores oportunidades para su desarrollo y el de su entorno. Algunos antecedentes de la Agenda 2030 son: en el año 2000, las Naciones Unidas promovieron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que abarcaban el periodo del 2000 al 2015. Estos presentan una visión mundial para la lucha contra las diferentes formas de pobreza. Entre el 2013 y el 2014 se formó un grupo que trabajó en un acuerdo entre los distintos Estados miembros de la ONU para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que tanto hemos escuchado. Y en el 2015 se propone la Agenda 2030, conformándose por 17 objetivos y 169 metas. Esta fue aprobada por los 193 Estados miembros de la ONU. Entonces, como vimos, 17 objetivos la componen. Estos 17 objetivos le dan un marco a las acciones que las bibliotecas vienen desarrollando desde siempre. O sea, todo esto que nosotros ahora que nos proponen o que nosotros vemos que podemos aportar a la Agenda 2030 es algo que ya lo venimos haciendo. Está en la esencia de las bibliotecas. Y son una oportunidad, o sea, en este momento podemos ver como una oportunidad para las bibliotecas y los profesionales que trabajan en ellas para visibilizar el potencial de las bibliotecas y que sean incluidos en las políticas de desarrollo de sus regiones. Entonces, ahora sí, les voy a presentar a nuestras panelistas de hoy. Hoy nos van a acompañar la bibliotecaria Erika Serafín, la bibliotecaria Milena Ruth Brusa y la bibliotecaria Irene Cecilia Turco. En primera instancia, Erika va a compartir con nosotros sus experiencias. Erika es bibliotecóloga, es estudiante avanzada tanto de la licenciatura, que está en la etapa de tesis, como del profesorado en bibliotecología y documentación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es responsable de procesos técnicos en la Biblioteca Eduardo Mundet de la Universidad Siglo XXI, es coordinadora ejecutiva de la BUC
trabajó en bibliotecas escolares y se desempeñó como docente titular de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología con orientación socioeducativa a nivel terciario en las localidades de Villa María, Río Cuarto y San Francisco, de acá de la provincia de Córdoba. Bienvenida, Erika. Escuchamos tus experiencias. Bueno, muchas gracias. En realidad les agradezco en primer lugar la invitación y a todos por tomarse un tiempito de sus vidas para que juntos podamos conversar acerca de este aspecto tan importante que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, precisamente en torno a las bibliotecas. ¿Sí? Vamos a comenzar a compartir pantalla, si me lo permiten. Muy bien, díganme por favor cuando ya la estén visualizando. ¿Sí? Perfecto. Ahora ya está. Muchas gracias. Se han participado en varios encuentros, sobre todo en este tiempo pandémico, virtual. Habrán visto que por lo general ocurre esto, ¿no? Una o varias personas nos juntamos y hablamos mientras varios se escuchan. Sin embargo, yo les propongo una dinámica un tanto diferente. Creo que el conocimiento se construye entre todos, así que ustedes me van a ayudar para que juntos podamos ir construyendo una idea de qué son los ODS en biblioteca y empecemos a tener disparadores que nos ayuden a pensar qué cosas podríamos hacer. ¿Sí? Como todavía no nos conocemos, me gustaría saber quién más me acompaña siendo estudiante en este caso de carreras propiamente de lo que corresponde a la bibliotecología o a la documentación. Quien sea estudiante, por favor, levante la mano. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes han tenido la oportunidad o tienen en este momento de trabajar en alguna biblioteca? Sea pública, popular, escolar, universitaria. Levanten la mano, por favor. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora que nos conocemos un poquitito más, ¿sí? Les voy a contar mi intimidad. A raíz de la pandemia, de estar tanto tiempo quieto y los cambios en las rutinas que hemos tenido, como muchos, he tomado la decisión de ir a un nutricionista. A ver si ustedes me acompañan a poder descubrir qué cosas me dijo la nutricionista que tenía que cambiar o mejorar. Por ejemplo, ¿se les ocurre que me dijo que tenía que hacer más ejercicio? Si es así, levanten la mano. Bien, probablemente a varios les hayan pasado. ¿Se les ocurre que me haya dicho que tengo que tomar al menos 2 litros de agua por día? Levanten la mano. Bien. ¿Y se les ocurre que me dijo que tengo que llevar una dieta más equilibrada? ¿Verdad que sí? Es más, a muchos de nosotros nos ha pasado en más de una oportunidad, quizás conversaciones como esta. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy al nutricionista si yo ya sé que me va a decir estas cosas? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver la nutricionista, la que fue Erika, con una charla de los objetivos de desarrollo sostenible? Para todo esto, vamos a ver juntos una definición que da la RAE de un término muy interesante. Si vamos a la página de la RAE y buscamos la palabra hábito, como primera excepción vamos a encontrar modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes o originados por tendencias instintivas. Vamos a quedar con la primera mitad. La situación por la cual yo fui a la nutricionista tenía que ver con esto, con hábitos que yo había tomado por repetición, ¿sí? Iguales, que me llevaron a una situación que quizás no era la deseable. Los ODS, los objetivos que planteé y que vamos a ir viendo, tienen eso en mente. Ayudarnos a darnos cuenta que como humanidad hemos desarrollado determinados hábitos que no son sanos y que nos han llevado a situaciones muy difíciles a nivel social y a nivel climatológico que podemos modificar, ¿saben cómo? Cambiando nuestros hábitos. Así que hoy quizás en estas conversaciones no escuchen que se descubrió nuevamente la pólvora, como yo no lo escuché de la nutricionista, pero sí vamos a ver en qué cosas podemos hacer focos para poder cambiar los hábitos. ¿Cuánto tarda cambiar un hábito? Bueno, según los especialistas, por lo general, si uno cambia su rutina durante 21 días consecutivos, es más probable que esta nueva forma de actuar se convierta en nuestro nuevo hábito, reemplazando lo anterior, ¿sí? Así que el punto es, ¿cómo nosotros como personas podemos incorporar hábitos que fomenten el bienestar propio de la comunidad y del medio ambiente? Y a su vez en nuestro rol como bibliotecólogos
bibliotecólogos y pensando en nuestras bibliotecas, cómo los podemos fomentar con nuestros usuarios. En torno a esto es que va a estar girando la conversación, ¿sí? Yendo entonces de nuevo a la presentación, ya la profesora nos anticipó un poquitito de qué se trataban los ODS. Vamos a hacer como un breve esbozo, qué son, de dónde surgieron. Como pudimos ver, corresponden a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es un gran plan de acción que desarrollaron la ONU, la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Con todos los Estados miembros. ¿Por qué nos interesa a nosotros, Argentina? Bueno, porque precisamente Argentina es uno de los Estados miembros que en septiembre del 2015 aprobó o se suscribió precisamente a la Agenda 2030. Ahora, a ustedes probablemente en esta etapa de sus carreras ya les haya tocado tener que hacer planificaciones, planes, proyectos, ¿no? Entonces sabemos que cuando hacemos eso tenemos como un gran ideal al que queremos llegar. Pero para poder llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Plantearnos objetivos, ¿no? Objetivos específicos, amplios, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Para poder cumplir ese plan de acción, esa Agenda 2030, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad, se estudiaron pequeñas metas a las cuales debíamos llegar. Y ellos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los famosos ODS. Ahora, ¿cuál es la relación entre los ODS y las bibliotecas? Bueno, para que juntos encontremos respuesta a esta inquietud, les invito a escanear el código o bien ingresar al link para que nos cuenten su opinión. Y la vamos a ir viendo en vivo. Cuéntenme si necesitan que les peguemos el link directamente en el chat. Perfecto. ¿Cuál era la pregunta, profe? La que está en pantalla. ¿Cuál es la función social esencial de las bibliotecas? Les va a dar un recuadro, colocan su respuesta y enviar. Tengamos presente que como estamos construyendo el conocimiento juntos, no hay respuestas incorrectas, no hay inválidas, ¿sí? Es importante. ¿Y cómo puedo mostrar mi respuesta? Cuando le pongan enviar, se va a ir actualizando en esta pantalla. Ah, hay que ir a esa página web. Claro, escanean el código o entran al link. Allí les va a dar un espacio. La página ya la colocó Valentina en el chat, así que pueden hacer clic desde el chat directamente. Oh, ok. Bien. Lo que se les ocurra. Recuerden, no hay respuestas incorrectas ni correctas. Entre todos vamos a llegar a descubrir la relación entre los ODS y las bibliotecas. Muy bien, estoy viendo por el chat, comunicar. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Desarrollo social, ayudar a los usuarios, transmitir conocimiento, acceso libre a la información. Muy bien. Bueno, ¿no? Informar. Perfecto. La verdad que se nota que son estudiantes de bibliotecología. Los felicito. Bien. La función social esencial se relaciona precisamente con todo esto que hemos visto, ¿sí? Sobre todo aquellas bibliotecas que son públicas, son quienes lideran, ¿sí? O llevan esta bandera, pero en sí todas las bibliotecas por extensión necesitamos garantizar el derecho de acceso a la información de forma libre a toda la comunidad, ¿sí? Esa es nuestra gran razón de ser. Por eso ya no somos custodios de libros, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es el valor social del libro, de la información en contacto con las personas, mejorar vidas. Y en esto están muy en línea estos objetivos de desarrollo, ¿sí? Entonces, en este sentido, las bibliotecas son instituciones indispensables en la Agenda 2030 y, por lo tanto, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ayudarnos, ¿sí? La ISA ha desarrollado un documento, tras mucho tiempo de investigación, que nos ayuda a hacer una bajada diferente para ver, bueno, cómo podemos nosotros en nuestras bibliotecas, o cómo deberían las bibliotecas, promover, aplicar los 17 objetivos, ¿sí? Porque todos conocemos una biblioteca o institución con características específicas que nos diferencian de otras como pudieran ser, por ejemplo, empresas, supermercados, ¿sí? Gobiernos, ONG. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Para ello les voy a pedir que volvamos, ¿sí? A la página en donde están y tomándonos un momentito para ver precisamente
los 17 objetivos que están en pantalla, ¿cuál de ellos les parece a ustedes que sería casi imposible o muy difícil de abordar desde una biblioteca? Porque no tiene nada que ver o porque me parece que nos quedamos cortos de biblioteca para solucionar, por ejemplo, el hambre mundial. Libremente los invito a que nos cuenten cuál creen que es o cuál. El del hambre, la estación social, el 17, que son alianzas para lograr objetivos, bien. ¿Algún otro que les parezca que no tiene nada que ver con biblioteca? Desigualdad, acción por el clima. Vida submarina. Claro, ¿no? ¿De qué hablamos de vida submarina? Estamos en Córdoba, no tenemos un mar a la redonda. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces a trabajar algunos de estos y ver precisamente qué ideas nos dan para poderlos implementar, ¿sí? Ahí hemos visto, por ejemplo, lo que tiene que ver con poner fin al hambre, que es el objetivo número 2, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo podemos apoyarlos desde biblioteca? Mediante promover investigaciones y datos agrícolas para los cultivos, para que los cultivos sean más productivos y sostenibles, brindar acceso público para productores agrícolas a recursos en línea, como por ejemplo precios de mercados locales, informes meteorológicos y equipamiento nuevo. También podemos hacer acciones, ¿sí?, que promuevan la autosustentabilidad. Eso de hecho lo van a ver en una de las acciones propias que hemos realizado en las bibliotecas del siglo XXI. Habían mencionado también lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Bien, perfecto. Dentro de esto de las relaciones familiares, uno de los más importantes tiene que ver con igualdad de género, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sustentable lo que tienen en mente es esta cuestión de poder empoderar a las personas, empoderar a los ciudadanos. Y obviamente dentro de ellos también esta cuestión de género tan importante y de empoderar a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos generar espacios de encuentros seguros y agradables, generar programas y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de mujeres y niñas, como por ejemplo los derechos y de la salud. De hecho, CONAVIP ya en el 2010 había lanzado y había promovido un servicio de información ciudadana precisamente con este objetivo, ¿no? Con informar acerca de los derechos que tienen todos los ciudadanos, ¿sí? Y ayudarlos a hacerlos valer. Así que, si desean, yo los invito a que puedan consultar la página precisamente. Van a encontrar un banco de experiencias hermoso en torno precisamente a la información ciudadana y cómo desde las bibliotecas lo podemos promover. No solamente en el caso de género, sino en todos los casos, ¿sí? Otra que es muy difícil a veces imaginarnos que podemos tratar desde biblioteca y que se habían mencionado dentro de sus opiniones, tiene que ver con el agua, ¿sí? El agua limpia, la energía. ¿Qué tiene que ver con una biblioteca? Nos podríamos preguntar. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es brindar acceso a información de calidad sobre buenas prácticas que permitan desarrollar proyectos locales de gestión del agua y saneamiento, ¿sí? Además de brindar acceso libre y seguro a electricidad e iluminación para poder leer, estudiar y trabajar. Esto puede parecer pequeño, pero tengamos en cuenta en estos contextos de pandemia en el que estamos, que no todas las personas tienen los servicios básicos necesarios para poder desarrollarlos, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con sus estudios o sus trabajos. Otro punto interesantísimo, que también a veces nos cuesta imaginar que podamos aportar allí desde las bibliotecas, tiene que ver con el objetivo 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Y noten qué interesante cómo está redactado este objetivo. Porque sí, somos conscientes que nosotros no vivimos de manera igual que aquellos ciudadanos que pertenecen, por ejemplo, a Estados Unidos, a Inglaterra, o a Colombia, o a Venezuela, o a Perú, o a Bolivia. Pero también es interesante reflexionar sobre cómo existen grandes desigualdades dentro de nuestro propio país. Por ejemplo,
es muy común que uno se esté inquietando por el acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, de repente mi hermana me cuenta, vive en Buenos Aires, que estaba luchando porque supuestamente tenía 150 megas y en la práctica estaba teniendo 50 y no había manera de poder trabajar y estudiar en familia con 50 megas. Y yo me empecé a reír. ¿Saben por qué? Porque yo vivo a 40 kilómetros de Córdoba Capital, en las Tierras Chicas, y el máximo de megas que llega a mi casa es de 3. Y nosotros somos más de 2 personas que tenemos Zoom, conferencias, clases. Entonces, aún dentro de nuestro propio país, y fíjense que hablamos de 2 provincias eh, estratégicas de nuestro territorio nacional, con fuerte capital económico, aún así hay grandes diferencias. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa desigualdad desde la Biblia? Bueno, generando espacios neutrales y agradables que permitan un aprendizaje accesible para todos, incluidos los grupos marginales, como los migrantes, los refugiados, las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Y les animo a pensar un segundo en esta oración que acabamos de mencionar y que pueden leer. Si uno la lee con detenimiento, se da cuenta que en Argentina no nos falta ninguno de todos ellos. Por lo tanto, si yo me estoy formando como un profesional en bibliotecología, qué bueno que es que pueda empezar a pensar no solo en mi realidad, sino en todas las realidades que existen. Por ejemplo, hablamos de los migrantes. ¿Ustedes sabían que en Argentina existen más de 18.000 migrantes que provienen de Haití? ¿Sabían que estas personas no tienen el español como lengua materna, sino un haitiano, mayormente el haitiano criollo, que es una mezcla de francés con unos lenguajes africanos de origen? Entonces nos imaginamos, vengo desde mi país, no entiendo una palabra. ¿Creen sinceramente que sería fácil para una persona poder acceder a la educación, poder acceder a los planes que existen para regularizar su situación como migrantes en el país y acceder a los diferentes servicios que la ley les ampara? ¿Verdad que no? Sería hasta difícil para ellos podernos preguntar qué colectivo tienen que tomar para llegar al centro. Entonces, es importante que empecemos a conocer quiénes van a ser nuestros usuarios y no solamente tener en nuestra mente a los que son similares a nosotros en condiciones como las nuestras. Porque recordemos, en un punto somos privilegiados. No todo el mundo tiene la oportunidad de ser un estudiante universitario y sostenerlo hoy en día. Y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, que ese privilegio nos permita pensar en cómo ayudar a otros para poder tener los mismos o valerse de los que tienen, y no homogeneicemos pensando solamente en aquellos usuarios que sean iguales que nosotros. Yo voy a trabajar en una biblioteca universitaria en donde voy a trabajar con personas con las mismas características que yo. Eso sería muy triste y muy pobre para uno y también para la clase de servicio que le estaríamos brindando. Entonces, qué importante para poder reducir la desigualdad. Primero, visibilizar esa desigualdad. Recordemos, no solo con la información que promueva la inclusión social, política y económica, ¿sí? Habíamos visto también el aspecto de vida submarina. Nos reíamos porque en Córdoba no tenemos mar, pero sí es verdad que tenemos muchas fuentes fluviales a las que hay que cuidar y hay que proteger. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por el clima, por los ecosistemas terrestres y sobre todo por la producción y el consumo responsable? Bueno, los podemos apoyar mediante proveer un sistema sostenible de intercambio y circulación de materiales que reduzcan la generación de residuos, ¿sí? Podemos implementar un sistema de reciclaje dentro de nuestras propias bibliotecas para nosotros y a su vez concientizar para que nuestros usuarios también lo utilicen. Nosotros desde el siglo XXI, ya hace muchos años, por ejemplo, que venimos trabajando fuertemente la utilización de ebooks para tratar de reducir todo lo que tiene que ver con la típica cantidad de fotocopias que todos sacamos y que después a fin de año terminamos tirando. Asimismo, el uso excesivo de papel y por otro lado, garantizar el acceso a la educación. Porque seamos conscientes que, y a mí me sucede, atendiéndolos, no son las mismas igualdades de oportunidades para un alumno de La Quiaca o de Ushuaia en cuanto a tener que acceder a un material que de repente para aquellos que podemos vivir en Córdoba, en Buenos Aires o en grandes urbes. Entonces, veníamos trabajando en esa línea fuertemente, con una clara mirada desde los objetivos de desarrollo, y la verdad es que cuando llegó la pandemia nos encontró privilegiados en el sentido de ya tener toda esta infraestructura que nos permitió sostener nuestros servicios a los usuarios cuando las puertas físicas se tuvieron que cerrar por un tiempo, ¿sí? Así que
esa es nuestra experiencia en este puntito. Además, es importante brindar registros históricos sobre cambios costeros y utilización de tierras, investigación y datos necesarios para la elaboración de políticas de cambio climático, fundamental si trabajamos en bibliotecas especializadas o de organismos públicos. Este punto es muy importante formar a quienes van a tomar las decisiones que nos van a afectar, ¿sí? Entonces, es valioso que uno esté al tanto si trabajamos en alguna de estas bibliotecas o planeamos hacerlo, bueno, de cuáles son los temas de debate para poder facilitar esta información y ayudarlos a tomar una buena decisión. Y finalmente, el acceso generalizado a información necesaria para orientar la toma de decisiones por parte de gobiernos locales y nacionales sobre temas como la caza, la pesca, el uso de las tierras y la gestión del agua, ¿sí? Amén de todas aquellas prácticas que nosotros podemos promover con nuestros usuarios, que incluso los ven nuestros hijos en las escuelas, ¿no? Como cerrar las canillas, el uso consciente, el reciclaje del agua y demás cuestiones. Y finalmente, ¿sí? Cuando hablaban de dificultades en la familia, había leído dentro de los comentarios, el punto 16 tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, ¿sí? Y nosotros lo podemos apoyar por medio de promover acceso público a información sobre el gobierno, la sociedad civil y otras instituciones, capacitar en las habilidades necesarias para comprender y utilizar esta información, y generar espacios inclusivos y políticamente neutrales para que las personas puedan reunirse y organizarse. Nuevamente, existen muchos derechos. Hemos visto en estos tiempos se ha hablado muchísimo acerca del aumento de la discriminación. El INADI está altamente preocupado por el incremento de más de un 35% de las denuncias a raíz del inicio de la pandemia. También sabemos que se ha aumentado en un 35% la violencia de género durante este periodo, un 23% en el caso de violencia para con los niños, física y sexual. Entonces, bueno, existen los derechos, pero también sabemos que se están violando. ¿Cómo podemos generar ese espacio seguro, ese asesoramiento y ese acompañamiento, además de la concientización para cuidar precisamente dichos derechos y personas? Esto es a grandes rasgos lo que nos recomienda hacer IFLA, ¿sí? O la Biblioteca del Congreso de la Nación, que está muy enfocado en promover y desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, como todos sabemos, nos ha interpelado una pandemia. Nuestras bibliotecas en muchos casos han tenido que cerrar sus puertas físicamente. De hecho, en esta semana probablemente muchas no hayan podido brindar servicios al público debido a las normativas vigentes. Entonces la pregunta es, ¿los ODS y el ASPO son una pareja incompatible? ¿No hay solución? Ya está, tenemos que esperar a que termine la pandemia para poderlos trabajar. Bueno, nosotros en respuesta precisamente a estas medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, lo que hicimos fue crear a lo largo del 2020 con nuestros usuarios un nuevo canal de comunicación al que nosotros llamamos el News de Biblioteca. Ese News buscaba por un lado por volver a encontrar una forma de comunicarnos con ese usuario que ya no podíamos ver presencial y, entre otras cosas, brindaba sugerencias de lectura, pero también promueve acciones relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y para eso, no es que nos delimitamos a decir, bueno, ¿sabías que el objetivo 16 es promover convivencias pacíficas? Porque lo podemos hacer, pero es poco lo que eso puede generar. Lo que nosotros nos planteamos fue, ¿cómo desafiamos a nuestros usuarios? ¿Qué hacemos para preguntarle qué estás haciendo para promover tal o cual objetivo? Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los últimos, el del mes de mayo, tenía que ver precisamente con el Día Internacional relacionado en relación a la discriminación por orientación sexual, identidad, género, ¿sí? Trabajamos con el área de género y diversidad sexual de nuestra universidad y generamos un espacio de encuentro en el cual se analizaron por qué la inclusión nos beneficia a todos, ¿sí? No solamente a los que deben ser incluidos, ¿sí? Y además, bueno, analizamos todas estas cuestiones de la ley que se ha generado, los blancos y grises, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que se falta cumplir y cómo precisamente hay que generar alianzas para que se logre el 100%. Ahora, si yo quiero que alguien se interese por promover objetivos de desarrollo sustentables, voy a tener que involucrarlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, en este caso, lo que les planteamos, además de invitarlos a esta charla, fue esta reflexión. La solución del conflicto se basa en la cooperación, entendimiento y respetos mutuos. Por ello, la pregunta central es, ¿cómo vas a promover una convivencia más pacífica en tu familia, lugar de trabajo
barrio, en fin, en el trocito de sociedad que es tu realidad. Recuerda, el cambio está en nuestras manos, tus manos. ¿Por qué sumar esto? Si ya en realidad estábamos cumpliendo con una acción de objetivos al tratar el tema de género. Porque nosotros estamos convencidos de que si yo quiero generar un cambio, te tengo que involucrar. Y si quizás no te sentís que la cuestión de género te aplique porque considerás que sos respetuoso a las decisiones de los demás y que vos llevas un género tradicional y que por ende no te sentís interpelado por discriminación o actos violentos, de todas formas, todos en esta pandemia en algún momento nos hemos sentido en gran tensión, con dificultades para relacionarnos con otros, en agotamiento o en problemas precisamente al tratar con otros. Entonces, el promover precisamente relaciones más sanas y pacíficas, no importa cuál es tu perspectiva en torno al género, es un tema que te aplica. Y es un tema en el cual puedes trabajar y lo debes. ¿Vemos otro ejemplo? Es mejor muchos pocos que pocos muchos. ¿Por qué es esta frase? Si nosotros vemos el mapa mundial que ha generado IFLA en torno a los ODS, vamos a encontrar experiencias realmente maravillosas y los invito a que lo puedan ver porque les va a dar muchísimas ideas y van a ver todo lo que se puede hacer. Sin embargo, no es necesario esperar a tener la experiencia maravillosa. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Es una cuestión de hábitos, de romper rutinas, ¿sí? Entonces, si yo espero hacer una gran acción ODS, la voy a hacer, pero quizás va a ser una gran acción ODS y con eso me voy a dar por satisfecho. El punto es cómo yo lo puedo tener en cuenta en cada acción que tomo desde mi biblioteca. Por ejemplo, solemos recomendar libros cortos, aquellos libros ODS ¿sí? Y es muy asociado con la siguiente actividad que les propusimos con nuestros usuarios. En noviembre del 2020, tenemos un nuevo desafío que era crear huertas. Le planteamos dos desafíos diferentes para que se adecuen a distintos perfiles. Aquellos eran más arriesgados y a los que quizás no se animaban a tanto. El reto número uno tenía que ver con empezar un pequeño huerto con restos de comida. No tenía nada que perder, pero mucho para ganar. Y en el reto número dos se les proponía crear un pequeño huerto de 1 metro cuadrado, ¿sí? Como le indica aquí, y es un fragmento, el desafío es al mismo tiempo la alimentación, la salud y el medio ambiente. Explicamos que esta acción tiene que nosotros como biblioteca de estar comprometidos realmente con los objetivos de desarrollo sostenible y trabajando. Fíjense en que incluso estamos aquí trabajando con algunos de los que nos parecían más difíciles. Por ejemplo, consumo responsable y producción, como por ejemplo reducir desigualdades, ¿sí? El hambre cero, que era uno de los que nos parecía que no podíamos hacer nada de este video, y ni cómo podemos hacer. Nuevamente, biblioteca te reta. Estamos involucrando a nuestros usuarios. ¿Habrán respondido los usuarios? Para lograr motivar que nuestros usuarios se apropien de la experiencia, nosotros vamos a ser explícitos. Vamos a contar cómo les beneficia aplicarlo. Entonces, unas pequeñas acciones brindan los siguientes beneficios. En salud y bienestar, garantiza el acceso a alimentos orgánicos y saludables. Además, es una excelente actividad física que te permite tanto el sedentarismo como el estrés. Tenemos presente precisamente la situación de la sedentarismo y estrés. Los socios, bueno, la actividad en el huerto ayuda al desarrollo y educación de el fondo de constancia de nuestros la inmerso otro con su familia poder aprovechar el trabajo de los distintos grupos de bueno, estamos en una situación de crisis económica, no solamente a nivel país, sino mundial a raíz de esta situación de 19. Disculpa, Erika, Sí, se escucha hace ya unos minutos con mucha interferencia y ya no logramos comprender lo que decís. no
Se me cortó. ¿Pueden repetir? Que se escucha con mucha interferencia hace ya unos minutos y no logramos ahora entender lo que decís. Se escucha como con un sonido metálico. ¿Y ahora sí? Ahí pareciera que sí. Ah, bien. Sí, debe haber sido la señal. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, brevemente. Sé explícito cuando tratas un objetivo de desarrollo sustentable. Gracias por avisarme. Contá, ¿cómo le va a servir ponerlo en práctica? ¿Sí? Dentro de las huertas, mostramos solamente uno de los... Parece que se desconectó. Vamos a esperar unos minutos. Erika, estás muteada. Ahora sí. Sí. Bueno, ven que es verdad que yo tengo problemas de conexión, ¿no? Hablando de las desigualdades en el país. Bueno, brevemente para ir redondeando entonces, generamos el servicio InfoClick, que estaba pensado precisamente en cuándo nuestro usuario necesitaba informarse y de qué manera, ¿sí? Es un sistema de gestión de información que hemos desarrollado, que lo que genera es, a través de un algoritmo, una figura, un mapa de árbol que permite a nuestros usuarios consultar de forma breve todo aquello que se ha publicado en la Argentina por los medios de comunicación oficiales. Y por eso nosotros planteamos la importancia de que cuenten más de una historia. Es decir, para poder detectar noticias falsas, para poder acceder a información de calidad, sobre todo en este contexto de pandemia, era importante que nuestros usuarios pudieran acceder a todo tipo de información, no solamente un diario o un canal de televisión. Y también esto de cuenta más de una historia tiene que ver con la cara visible que le hemos dado al servicio, que es la que visualizamos hacia la derecha. Cada día seleccionamos una frase célebre en la cual a su vez le brindamos el acceso directo para poder entrar a ver las noticias, que es la gráfica que vemos hacia la izquierda. Pero lo que tratamos de hacer en esto de contar más de una historia es lo que nos anima la autora Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana. Ella nos advierte sobre la historia de contar, el peligro de contar una sola historia. Entonces, en este caso elegimos precisamente un proverbio haitiano, ¿sí? Que utilizamos el día miércoles, porque más allá de la historia típica de decir, bueno, si tienen hambre, bueno, son pobres, si tienen que venir a nuestro país y victimizarlos, consideramos que es muy importante poner en alta estima su propia cultura y no solo hablar de los problemas que tienen, aunque existen y no los negamos, sino de cómo ellos los enfrentan. Por eso en este proverbio clásico, ellos dicen que cuando toca el tambor, todos los haitianos se levantan. Y lo que hacen precisamente es hablar de eso, de cómo el pueblo responde a las dificultades. Esto es un esbozo de cómo estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible a pesar de la pandemia en las bibliotecas de la Universidad del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Muy interesante tu presentación, muy dinámica. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia que han vivido en la biblioteca.